Mm, vale, bueno, me imagino que se escucha bien, veo que suena a esto, así que debería estar bien. Bueno, les doy la bienvenida a este curso, les agradezco su interés. Em, Como bien mencionaban en la introducción, este curso está orientado a un poco revisar y, bueno, conocer y revisar diferentes herramientas que se puedan utilizar para eh, temas relacionados con la evaluación del peligro sísmico en minería. Para ello vamos a revisar diferentes tópicos, los cuales voy a detallar hoy día. Eh, un poco lo hablé también en el webinar que hicimos hace unos días atrás. Y la intención es poder... esto voy a compartir por acá. La intención es poder ir revisando eh, los diferentes aspectos que están relacionados con el tema de sismicidad inducida. Hoy día particularmente vamos a estar revisando déjame abrir el chat por si acaso. Hoy día vamos a estar revisando particularmente lo que es una pequeña introducción a la sismicidad inducida para que todos estemos más o menos orientados o tengamos una relación, un conocimiento base de los diferentes tópicos, conceptos relacionados con la sismicidad inducida. Ah, vale, entonces yo, bueno, debería estar viendo mi pantalla. Tengo abierto el chat, ¿ya? Por si quieren hacer consultas por ahí. Ya voy a estar atento a eso también. Así que cualquier cosa me escriben por ahí. O eventualmente me pueden interrumpir. Bueno, como primera sesión también una breve introducción. Ya me presentaron, no voy a detenerme en esto. El curso hoy día dura un par de horas, son las 11 12 hasta la 1 hora chilena, son las 12 entiendo, hora en Perú. Em, un poco repasar lo que son los objetivos del curso. Brevemente, son tres aspectos los que espero poder cubrir en estas sesiones, que son 8 sesiones. El primero es comprender el proceso de em, sismicidad inducida por minería, aplicando las diferentes leyes de sismicidad para entender su comportamiento. El segundo aspecto tiene que ver con la explicación de alguna herramienta y metodología relacionada al peligro sísmico aplicado a la minería. Y estas herramientas y metodologías son algunas, bueno, desarrolladas particularmente por la investigación que he realizado durante algunos años. Y también voy a presentar otras metodologías de otros autores, ¿ya? Que también son bastante utilizadas en temas de sismicidad inducida. La intención es poder, en la medida de lo posible y mientras el tiempo nos alcance, ir revisando y realizando algunos ejemplos prácticos también relacionados con el tema. Y el tercer punto tiene que ver con, bueno, esto es lo que le mencionaba, ¿no? Aplicar de manera práctica esta metodología utilizando, ahí menciono Python y MATLAB. Yo voy a mostrar las cosas en MATLAB, porque estoy acostumbrado a eso, pero yo les voy a estar subiendo en la carpeta compartida, que me imagino ustedes ya tienen acceso. Bueno, les voy a subir la presentación, que ya está subida el PDF. Y les voy a compartir, les subí también la base de datos que vamos a utilizar o que espero poder utilizar el día de hoy. Y les subí, bueno, un archivo MATLAB, ¿ya? El cual yo voy a ir desarrollando a lo largo de estas sesiones, en donde vamos a ir revisando los diferentes aspectos de los temas que vamos a ir revisando durante las diferentes sesiones. Mi intención es poder subir este mismo código, pero ir subiéndolo en formato Python. ¿Ya? Porque puede que alguno de ustedes tenga más, bueno, Python es gratuito, entonces pueden acceder ahí con mayor facilidad,
Y bueno, los que tienen MATLAB pueden utilizar MATLAB directamente. Em, Mencionar inmediatamente algo que me comentaron o preguntaron durante el webinar. Lo que vamos a trabajar nosotros tiene que ver con directamente el trabajo del catálogo sísmico. Esto quiere decir que nosotros no vamos a tratar señales, ¿ya? No vamos a hablar del tratamiento de señales, no vamos a hablar sobre cómo a partir de los sismogramas obtener los diferentes parámetros sísmicos. Eso es otro tema. Si bien voy a mencionar algunas cosas hoy al respecto, no vamos a entrar mucho en detalle de lo que es la operatoria de eso porque es un poquito más difícil. Em, y normalmente los software especializados calculan esos parámetros sin mayores dificultades. Entonces, hablar de esos tópicos tiene que ver más con temas de la matemática involucrada, ¿no? Así que nosotros vamos a agarrar directamente el catálogo sísmico ya procesado y de ahí vamos a hacer todas las análisis metodológicas del, que le he mencionado. Las sesiones, como les mencioné, son 8. Hoy día es la primera, que tiene que ver con la introducción a la sismicidad inducida. Luego las clases son miércoles, domingo. Ya, miércoles de 7:30 a 9:30. eh, de 7:30 a 9:30, creo que está en hora chilena. Y el domingo de 11 a 1, ya que también está como en horario chileno. Déjenme confirmarlo, sí, para no confundirlos. Ya van a ser 8 sesiones. La primera soy, como les decía, que tiene que ver con introducción a la sismicidad inducida. El día miércoles vamos a ver el tema de la ley de Gutenberg-Richter, ver algunas aplicaciones. Luego, el domingo siguiente vamos a seguir con el tema de la ley de Gutenberg-Richter, pero utilizándolo como un parámetro de riesgo sísmico. Luego la sesión 4 y 5, que son miércoles 11 y domingo 15, tiene que ver con la evaluación de peligro sísmico. Ahí vamos a ir viendo diferentes herramientas y metodologías de aplicación. En la sesión 6 y 7, que debería ser el 18 y 22 de junio, veremos un análisis espacial de la sismicidad inducida, particularmente a través de herramientas de clustering. Y la sesión 7 tiene que ver con ver la evolución temporal de la sismicidad en- asociado a lo que es la ley de Omori. Y finalmente, la última sesión, que debería ser ya la sesión del día 29 al parecer, así que no tengo muy bien calculado, es ver algunas herramientas de otros autores, ¿ya? Que tienen que ver con pronóstico de peligro sísmico en minería y cómo se utilizan las diferentes herramientas al respecto. En particular, en ese tema vamos a ver algunas herramientas que tienen que ver con em, alguna desarrollada por el Institute of Mine Seismology, particularmente por el profesor Mendeki, que tienen que ver con análisis del logaritmo de energía, el logaritmo de la potencia y el algoritmo del GMAP, que es una metodología desarrollada por Mendeki hace un par de años atrás. ¿Ya? Esas deberían ser entonces las sesiones. Ok, para no confundirlo, entonces las clases de los miércoles son... la clase de los miércoles son desde las 7:30 a las 9:30 hora peruana. Y el domingo es de 10 a 12 hora de Perú. Y ahí mezclé los horarios de Perú y Chile. ¿Ya? Em, Como se mencionó, va a haber una certificación también. Yo al finalizar el curso voy a enviarle un pequeño trabajo a aquellas personas que quieran realizar el trabajo y aquellos que lo aprueben van a recibir la certificación que entrega GESCOMBIAL. ¿Ya? Ese es el
el flujo de trabajo que realizaremos hoy. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer mientras? Antes de comenzar directamente con el tópico de hoy. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat ahí si tienen algún tipo de consultas. Entonces, el primer tema, como les mencioné, va a ser lo de hoy día muy introductorio, revisión de algunos conceptos y tratar de revisar algún ejemplo antes de finalizar el día de hoy. Un poco esta parte voy a repetirme en algunos aspectos en términos de lo que ya vimos en el webinar, por si alguno de ustedes estuvo presente ahí. Principalmente definir lo que es la sismicidad inducida. Le pongo siempre el apellido de sismicidad inducida en minería porque la sismicidad inducida finalmente es cualquier eh, evento microsísmico o evento sísmico que ocurre producto de actividad humana. ¿Ya? Ahora, esta actividad humana, por supuesto, está la minería involucrada, que es ahí donde se muestra esta imagen, ¿cierto? La minería, por supuesto, las operaciones mineras subterráneas principalmente. La minería en rajo o en minería de superficie no tiene tanta sismicidad inducida asociada, la minería subterránea sí. Sobre todo la minería subterránea a profundidad. Pero hay otras empresas o otras empresas productoras que también generan este tipo de sismicidad, por ejemplo, temas de hidrocarburos, por ejemplo, explotación de gases o la explotación geotérmica, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el secuestro de CO2. Si bien son empresas que por lo menos aquí en Chile no están muy desarrolladas, por no decir que casi no hay, a diferencia de las operaciones mineras, entiendo que en Perú probablemente, eh, bueno, en Perú también está muy desarrollada la minería, por supuesto, pero me da la impresión de que tampoco hay mayor desarrollo de las otras empresas mencionadas. En China, por ejemplo, el tema de los embalses es un tema también bien crítico y es un tema que también genera temas de sismicidad inducida. Entonces, como ven, diferentes industrias pueden generar temas de sismicidad inducida, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente o netamente en lo que tiene que ver con la sismicidad inducida por minería. Entonces, ¿qué vamos a llamar un evento sísmico? Esta es la definición que suelo utilizar, porque me parece bastante gráfica y bastante bien definida en términos de lo que es un evento sísmico. Em, entonces, esta es la definición textual, en donde dice que un evento sísmico es un esfuerzo dinámico, una onda de esfuerzo dinámico transiente causado por la falla o fracturamiento del macizo rocoso. Entonces, dice efectivamente, un evento sísmico es el sonido o la vibración de una roca que desliza o que se quiebra. Un evento sísmico es, esto es importante, la respuesta normal del macizo rocoso a los cambios de esfuerzo que son causados por la creación de minería, excavación subterránea. Entonces, la mayoría de la minería subterránea tiene eventos sísmicos que pueden ser escuchados y sentidos. Entonces, como ven, el evento sísmico propiamente tal es una onda. ¿Ya? Es una onda que se puede sentir. Esta onda, como nosotros, probablemente muchos de nosotros ya debemos tener presente, una onda en nuestros cursos de física conlleva energía asociada, ¿no? De hecho, la amplitud de una onda es directamente proporcional a la energía que esta onda libera, tiene. Y es eso lo que nosotros sentimos, ¿no? Ahora bien, vamos a ir viendo también hoy día em, que un evento sísmico puede ser cualquier cosa, ¿no?
Eh, Puede ser muy grande, puede ser muy chico o más chico aún, ¿no? Entonces vamos a ver que existen diferentes escalas donde tenemos la sismicidad tectónica, que es terremotos, grandes terremotos o los terremotos que nosotros sentimos en nuestras casas. Por otra parte, vamos a tener la microsismicidad, que es típicamente la sismicidad que está asociada a, por ejemplo, la minería, en donde estamos hablando de eventos muy pequeños, de magnitud menor a 2, aunque se han registrado también, principalmente en Sudáfrica, si mal no recuerdo, se han registrado eventos microsísmicos o eventos inducidos por minería de magnitud mayor del orden de 4 o mayor a 3. Que ya estamos hablando ahí de un terremoto que incluso podría ser detectado por los geófonos que están involucrados en la sismicidad tectónica, ¿no? Cuando nosotros estamos en reposo, podríamos eventualmente sentir un terremoto de magnitud 4. Entonces, se ha sentido eso, pero en general, cuando ya estamos hablando de magnitud cercana a 1 o 2, ya estamos hablando de eventos microsísmicos que pueden ser dañinos o pueden ser potencialmente dañinos para la estructura minera. Y de ahí hacia abajo vamos a ver que existen eventos microsísmicos que incluso pueden ser negativos. O sea, podríamos tener un evento microsísmico de -1 o de -2. Y de ahí hacia abajo vamos a tener eventos mucho más chiquititos que se tienen que detectar con otro tipo de sensores, sobre todo con sensores que detectan alta frecuencia, muy alta frecuencia, en donde vamos a tener lo que se denominan las emisiones acústicas. ¿Ya? Y ahí la emisión acústica son eventos microsísmicos muy pequeños que incluso pueden llegar a tener magnitudes de -7, -6, -7. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto de tener magnitudes negativas, pero es simplemente, dándole un adelanto, es simplemente es una escala, ¿no? Y en esta escala llegamos a valores muy negativos. Entonces, uno de los principales factores que tenemos que tener presentes y que están asociados a el tema de la sismicidad inducida y por qué es importante el tema del estudio de la sismicidad inducida, tiene que ver con la generación de lo que se denominan los estallidos de roca. Y los estallidos de roca son básicamente cuando la roca, producto de un evento sísmico, existen diferentes formas de generar estallidos de roca. Uno de estos métodos o factores que pueden generar estallido de roca está asociado justamente a lo que se trata de representar aquí en la imagen. Cuando yo tengo un evento sísmico, ¿cierto? Se genera la ruptura de la roca, se generan las ondas que se van propagando a través del medio y algunas de estas ondas que pueden ser de muy alta energía llegan a nuestras galerías, a nuestras excavaciones, ¿no? Son ondas que chocan con este medio y esta energía con la que se choca, o sea, esta energía que choca en nuestras paredes, ¿no? En esta cara libre, puede generar que la roca salga proyectada, ¿no? Y puede generar destrucción y cosas como las que se muestran en la imagen, ¿no? Que a pesar de tener fortificación, de hecho aquí si se fijan tenemos un túnel en donde tenemos malla, tenemos shotcrete, incluso puede que en alguna parte de la imagen se puedan ver algunos pernos que estén involucrados, que parece que este ejemplo no. em, Podemos ver cómo producto de un estallido, eh, a pesar de tener la fortificación, esto se dio. Se dio y se generó el mayor impacto. ¿Ya? Entonces, así de dañino puede llegar a ser un estallido de roca en la mina y, por supuesto, puede generar que ciertos túneles de producción o túneles de transporte queden inhabilitados y todo el efecto posterior que eso genera. Por supuesto, también el peligro que existe asociado a que si hubiera personal presente en los túneles al momento de haber un estallido, eh, puede ser bastante peligroso.
para las personas, para los trabajadores. Entonces es importante poder contar con alguna herramienta para al menos tratar de mitigar la generación de estallidos de roca, eh, porque finalmente aún, igual que los terremotos tectónicos, aún no podemos predecir si va a ocurrir o no un terremoto de qué magnitud, pero sí podemos conocer sectores o zonas que puedan ser potencialmente afectados por algún tipo de evento microsísmico mayor. Entonces, ese tipo de metodología y herramientas son las que vamos a ir revisando también durante, durante el curso. Entonces, ya le hablé de las ondas sísmicas. eh, en sismicidad inducida es exactamente igual que en sismicidad tectónica. Vamos a tener una onda P y vamos a tener una onda S. En sismicidad tectónica aparecen estas dos, que son además las ondas superficiales, que para sismicidad inducida no tienen mayor efecto, porque estos tienen que llegar a superficie para que se generen. Pero sí vamos a tener las típicas, ¿no? La onda P, la onda primaria, que es una onda compresiva, y una onda S, la onda secundaria, que es una onda de corte. ¿Ya? Esas son las dos ondas principales que vamos a poder detectar y que van a generar un mayor daño en, en nuestra estructura. Como le mencionaba, la Rayleigh y la Love son ondas que son ondas superficiales y que se generan cuando una onda sísmica llega a la superficie de la Tierra, ¿ya? Que no va a ser el efecto, no va a ser el efecto nuestro. ¿Cómo detectamos estas ondas sísmicas? Las detectamos a través de sensores que son instalados alrededor de la mina. Ya vamos a ver eso con más detalle. Y estos sensores lo que hacen es detectar lo que es lo que se conocen como los sismogramas. Los sismogramas son estas, al igual que en sismicidad tectónica, son estas señales, ¿ya? Que pueden ser, normalmente se tienen en sensores que pueden ser uniaxiales, esto quiere decir que solamente detectan el movimiento en una dirección, o podemos tener sensores triaxiales que detectan el movimiento en las tres direcciones. En este caso tenemos un sismograma en las tres direcciones, normalmente es norte-sur, este-oeste y vertical. Entonces esta señal, lo que me está mostrando en este caso, pueden ser desplazamiento, puede ser velocidad o puede ser aceleración. ¿Ya? Podemos tener cualquiera de esas tres dependiendo el sensor que tengamos. Y entonces tenemos la detección de nuestra señal en norte-sur, en el este-oeste y en la sección vertical. Y es a partir de estas señales que nosotros podemos detectar lo que es la primera llegada de la onda P, que es en el fondo nosotros tenemos que revisar en la componente vertical de nuestro sismograma. Tenemos que ver cuál es la primera llegada. ¿Ya? Normalmente suele ser el primer pic que se genera, aunque sea muy pequeño, el primer pic es la onda S, perdón, la onda P. Y luego, tanto indistintamente, en la dirección este-oeste o en la dirección norte-sur, tenemos que verificar cuándo la señal empieza a aumentar su amplitud. Puede ser en donde se vea mejor, ¿no? Si en norte-sur o en este-oeste, aquí puede ser aquí, justamente en la onda S. Y tenemos eh, el tiempo de llegada de la onda S, ¿no? Este eje de aquí corresponde al tiempo. Por lo tanto, ya tenemos la llegada de la onda P, la llegada de la onda S, tenemos la diferencia de tiempo. Conocemos la velocidad en general, conocemos la velocidad de la onda P y de la onda S, y por lo tanto podemos calcular distancias, ¿no? Tenemos velocidad, tenemos tiempo, podemos calcular distancias. Típicamente, a partir de esto podemos detectar lo que es el epicentro, que es la localización del evento. Em, pero además podemos tratar estas señales, que normalmente es a través de un tratamiento en frecuencia. em, eh, Podemos tratar estas señales principalmente en el ámbito de la frecuencia. Y a través de estas señales, este tratamiento, que es lo que le mencionaba al principio, que no vamos a entrar mucho en detalle, podemos calcular y determinar diferentes factores, particularmente
Bueno, por supuesto, calcular la magnitud del evento sísmico, pero además otros factores como la potencia, el evento, el momento sísmico, la energía radiada, la energía de la onda S, la energía de la onda P, el esfuerzo aparente. eh, un aspecto que vamos a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver con la frecuencia esquina, el tamaño de la fuente, la caída del esfuerzo estático, la caída del esfuerzo dinámico, volumen aparente, desplazamiento, etcétera. Todos estos son factores que uno puede calcular a partir de el tratamiento principalmente en frecuencia eh, de las señales. Y estas señales son, bueno, y un poquito más adelante vamos a hablar de algunos de estos parámetros sísmicos eh, brevemente. Em, Renzo pregunta a qué refiere el dato de estrés aparente, el esfuerzo este, ¿no? El sigma, este, esfuerzo aparente. En general, hay muchos aspectos de aparente en temas de los parámetros microsísmicos. De hecho, está el esfuerzo aparente, está el volumen aparente y normalmente también se habla como del radio aparente. En particular, el esfuerzo aparente, Renzo, tiene que ver con el esfuerzo, el esfuerzo em, que es no que es liberado, pero el esfuerzo que fue generado para poder generar el evento sísmico. Es aparente porque no está medido directamente, está medido a través de información a través de la onda de la onda de los sismogramas. No es que yo mida el esfuerzo, porque sabemos que podemos medir los esfuerzos. Hay equipos, sensores que miden esfuerzos. Esto es aparente porque es un cálculo a partir del cual yo eh, hago la estimación de ese esfuerzo. Lo mismo va a pasar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, con la frecuencia esquina. También es un parámetro que se estima a partir de un cierto comportamiento de la señal. Y a partir de la frecuencia esquina yo puedo calcular un radio aparente, o el radio de ruptura, que es el source, el radio, el tamaño aparente, o sea, el tamaño de la fuente. Y a partir de ahí también puedo calcular el volumen aparente, que en el fondo es un cálculo de más o menos, a partir de la información que obtengo de las señales de los sismogramas, cuál es el volumen que se rompió, ¿no? Que se desplazó y que fue generado a partir que fue generado a partir de esta microsismicidad. ¿Ya? Bien, otro aspecto bien importante que vamos a retomar la próxima clase porque vamos a hablar sobre el tema de la ley de Gutenberg-Richter, pero otro aspecto importante tiene que ver con la distribución frecuencia-magnitud, ¿ya? Es un aspecto bien típico en temas de sismicidad y particularmente lo que tengo aquí es un gráfico, un histograma, en donde tenemos magnitud por este lado y tenemos el logaritmo de la frecuencia. Bueno, el logaritmo de la frecuencia o puede ser frecuencia, ¿no? De hecho, vamos a hacer un gráfico de estos un poquito más adelante. Tenemos la frecuencia y tenemos la magnitud y en el fondo calculamos cuántos eventos microsísmicos tenemos dentro de cada uno de los que se denominan bin, ¿no? Cada una de estas cajas, cada una de estas barras. Por ejemplo, aquí tenemos -1, ¿no? Cada uno de estos bin tiene un ancho de 0,1. Esto es -1, -0,9, -0,8, -0,7, hasta llegar a 0, y después tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, hasta llegar a 1. Entonces, cada ancho de cada una de estas barras es un ancho de 0,1. Por lo tanto, cuando yo hablo de cuántos eventos tengo de magnitud -1, lo que estoy diciendo en verdad es cuántos eventos tengo en un rango de menos 1,1 y un rango de, perdón, en un rango de -1,05 y un rango de -0,95. Ese es el ancho.
de la barrita. Como el centro es -1, tengo que, y el ancho es de 0,1, entonces tengo que irme hacia la izquierda en la mitad de ese ancho. Entonces resto menos 0,05 y sumo por el otro lado más 0,05. Entonces, cada una de estas barras lo que me está indicando es cuántos eventos sísmicos tengo en ese rango de valores. ¿Ya? Entonces, si por el otro ejemplo, si estoy en la magnitud, aquí en una magnitud 0, entonces me tengo que mover menos 0,05 hacia la izquierda, por lo tanto, y 0,05 hacia la derecha. Por lo tanto, en 0, en verdad lo que estoy contando son los números, son los eventos sísmicos que están entre menos 0,05 y más 0,05. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo y lo vamos a retomar mañana también cuando veamos el tema de la ley de Gutenberg-Richter. Em, Otro concepto, magnitud de completitud. Hay una pregunta de María Elena. ¿Cómo defino el rango de valores para la distribución frecuencia-magnitud? Por el rango de valores te refieres a el ancho, si te refieres al ancho de la barra, em, la recomendación, que es recomendado por diferentes autores, pero la recomendación es usar un valor de 0,1. Vale, te refieres a eso. Ok, la recomendación es usar 0,1. Hay diferentes autores, hay algunos papers que, bien antiguos en verdad, porque es una discusión que se ha hecho hace un tiempo atrás. La recomendación es utilizar un tamaño de bin o el tamaño del ancho de la barra de 0,1. ¿Ya? Eso es como lo recomendado. Em, Magnitud de completitud, otro concepto. La magnitud de completitud es una magnitud que se calcula. Y esta magnitud de completitud eh, es la mínima magnitud sobre la cual mi sistema de monitoreo es capaz de detectar adecuadamente un evento sísmico. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Quiere decir que si yo tengo un sistema de monitoreo, eh, cualquier sistema de monitoreo instalado en la mina, tengo diferentes metodologías para revisar la magnitud para calcular la magnitud de completitud. Hoy día vamos a revisar la primera, la máxima curvatura. Mañana vamos a revisar la segunda, de bondad de ajuste. Existen otros métodos que no se usan tanto. En general se usa la de bondad de ajuste. eh, en inglés se dice goodness of fit, pero em, si quieren ver detalle al respecto de diferentes metodologías e incluso las que vamos a ver nosotros, pueden irse directamente aquí al artículo de Wessner y Wimmer del 2005. Al final de la presentación está la referencia. Si mal no recuerdo, es una publicación que está disponible online, digamos, no debería ser difícil de que la encuentren. Em, entonces, eh, la magnitud de completitud nosotros la calculamos a partir de algunas metodologías de las que tenemos aquí. Em, y lo que voy a decir entonces es, ok, dado un sistema de monitoreo, porque la magnitud de completitud depende del sistema de monitoreo, dado este sistema de monitoreo, voy a revisar cuál es la magnitud de completitud. Entonces, todos los eventos sísmicos que tengan una magnitud menor a la magnitud de completitud, no los puedo considerar en el análisis. ¿Por qué? Porque dado la definición de lo que es la magnitud de completitud, mi sistema de monitoreo no es capaz de detectar adecuadamente los eventos que tengan una magnitud más baja que ese valor. Y todos los valores o todos los eventos sísmicos que tengan una magnitud mayor o igual a mi magnitud de completitud son eventos sísmicos los cuales yo puedo utilizar para el análisis.
vamos a ver un poquito más adelante que la magnitud de completitud depende principalmente del sistema de monitoreo. Y depende del sistema de monitoreo principalmente de cuántos sensores tengo en el espacio. ¿Ya? Eh, incluso puede depender solo de eso. ¿Ya? Hay otro elemento, otros factores, bueno, no los menciono aquí, pero hay otros factores, otros parámetros que me permiten también determinar eh, qué tan buena es la calidad de mi sistema de monitoreo en términos espaciales, ¿no? En términos de área de cobertura. De hecho, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Aquí estamos viendo, este es un mapita de una parte de lo que es la mina El Teniente. Es una imagen un poco antigua, pero sirve para el ejemplo. Aquí Teniente tiene diferentes minas, ¿no? Esto es Recursos Norte, Reserva Norte, perdón. Este sector de aquí es lo que se denomina Pilar Norte y este sector que está por acá se conoce como Esmeralda. Todo lo que ven como cuadros, triángulos de colores, círculos, todo esto son sensores. Son geófonos, acelerómetros, triaxiales, unoaxiales, da lo mismo. Tenemos diferentes tipos de sensores. Y como se pueden fijar, tenemos una muy buena área de cobertura, ¿ya? De estos sensores que se encuentran justamente en el entorno de esta mina en particular, que es esta Reserva Norte, ¿ya? Em, entonces, hay parámetros que bueno, lamentablemente no lo tengo incluido acá, pero uno puede calcular, ¿no? Cuál es esa calidad, ¿no? de cómo está la cobertura de mi sistema de monitoreo. Pero la magnitud de completitud no ve o no le importa mucho cómo es la cobertura, sino que le importa más eh, la cantidad de sensores que tenemos. ¿Ya? Que de hecho vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud de completitud? Bastante sencillo. Yo defino el, o grafico mi gráfico de frecuencia, mi distribución de frecuencia-magnitud, y me voy a fijar en, el, la magnitud que tiene una mayor frecuencia. Así de simple. En este caso, en este caso, la magnitud que tiene más frecuencia, fíjense, es justo donde está la línea roja. ¿Ya? Esa es la magnitud que tiene mayor frecuencia y si reviso a qué magnitud corresponde, veo que corresponde a una magnitud de menos 0,9. Entonces, esa es mi magnitud de completitud. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la sismicidad que está de la magnitud de completitud hacia arriba es una magnitud que yo voy a considerar o que puedo contar para hacer el análisis microsísmico. Toda la sismicidad que está por debajo de esa magnitud no la considero. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una mina particularmente, teniente, que tiene una cantidad brutal de eventos microsísmicos. Fíjense que este número, no sé si se ve muy bien, pero ese número es día a la 4. Estamos hablando de 10.000 eventos sísmicos. ¿Ya? Entonces estamos hablando, esto está el logaritmo, ¿no? Estos son 100, estos son 1000. Entonces estamos hablando, de hecho, creo que aquí hay cerca como de, no sé, creo que son como 60.000 eventos microsísmicos. Es una brutalidad de la cantidad de eventos sísmicos que tiene esta mina en particular. Am, pero hay otras minas, por supuesto, que tienen mucho menor cantidad de eventos microsísmicos. ¿Ya? El análisis se puede hacer igual. ¿Ya? Es lo mismo, independiente si tengo muchos o pocos. Pero hay que tener presente, y de hecho un factor que vamos a hablar mañana, la próxima sesión, el miércoles, vamos a ver que es posible que para hacer todos los análisis y considerar una magnitud de completitud, toda esta parte no la puedo considerar, por lo tanto, básicamente lo que estoy haciendo es borrar casi la mitad de nuestros datos.
No es exactamente la mitad, pero estamos borrando bastante cantidad de información para hacer el análisis. Y eso es algo que hay que hacer, digamos. Ya eso es metodológicamente el procedimiento adecuado. De hecho, cuando uno publica eh, artículos que tengan que ver con análisis de esto, lo primero que a uno lo critican es el tema de la magnitud de completitud. ¿Ya? Si uno trabaja con toda la base de datos, eh, suele a uno criticárseles. Esto en términos académicos, ¿eh? Cuando uno publica cosas y qué sé yo. Uno podría hacer el análisis in the house, digamos, en la propia empresa y ver cómo funciona, sí, perfectamente. No es lo más adecuado, uno puede hacerlo. Incluso uno puede ver cómo cambian los resultados considerando, ¿no?, la magnitud de completitud, pero sí es importante. Y de hecho el miércoles vamos a ver que al calcular la magnitud, que para calcular la ley de Gutenberg-Richter es necesario definir adecuadamente la magnitud de completitud. Renzo pregunta si hay algún límite mínimo para el análisis. Mañana vamos a verlo. Va, me da con mañana. El miércoles vamos a verlo. Particularmente para el análisis de Gutenberg-Richter, de la ley de Gutenberg-Richter. Ahí sí se suele recomendar una cierta cantidad de eventos, que no son pocos. ¿Se puede hacer el análisis con menos? Sí, pero hay que tener la precaución del error asociado a las estimaciones que uno hace a través de la ley de Gutenberg-Richter. Cualquier otro análisis estadístico, en este caso, da un poco lo mismo. Sigue siendo un análisis estadístico de datos, revisar los datos, ver cuántos datos tenemos, cómo se distribuyen en el espacio, que es un poco lo que vamos a ver también en el ejemplo aplicado. Entonces, requiere un mínimo de datos, no mucho más de lo que estadísticamente uno debería considerar como adecuado. Puedo hacer alguna interpretación teniendo 10 datos, complicado. Si tengo 50, puede ser. Si tengo 1000, puede ser un análisis más confiable. Pero es la misma lógica. ¿Puedo hacer un análisis de datos con 10? Sí, perfectamente. Pero teniendo la precaución de que estoy probablemente extrapolando un montón de información porque tengo pocos datos. Pero sí para Gutenberg-Richter, en eso sí hay varios estudios y varios análisis y ahí sí hay una recomendación de cuántos datos son los mínimos que se requieren. Pero insisto, ¿se puede hacer con menos? Sí, perfectamente, pero teniendo precaución con el error asociado. Cosa importante, porque aquí yo les mencioné que hago el gráfico de frecuencia-magnitud y calculo, veo cuál es la barrita que tiene más frecuencia y me quedo con esa magnitud. Pero la magnitud de completitud se puede calcular y depende también del tiempo. O sea, la magnitud de completitud puede variar en el tiempo. Aquí les voy a presentar una metodología, que es una metodología que fue desarrollada esto fue durante mi tesis de magíster. Así que esa tesis está disponible online, así que está la referencia al final, ahí la pueden encontrar. Si quieren ver más detalle al respecto. Em, pero hay un tema de cómo yo calculo la magnitud de completitud en el tiempo. Esto es una metodología que nació a partir de la tesis, pero ha mostrado resultados bastante interesantes, que se los voy a mostrar a continuación. ¿Cómo funciona esto? Tengo eventos sísmicos que están asociados aquí distribuidos en el tiempo, que son los puntos negros. Entonces yo me voy a parar en un evento sísmico que tiene que ver un tiempo, T sub i. Voy a considerar un número de eventos de 1000. ¿Pueden ser menos? Sí, pueden ser menos. Aquí yo considero 1000 porque yo tenía una suficiente cantidad de datos para considerar 1000, pero podrían ser menos. Y voy a considerar un paso, un delta n, de 10. O sea, yo voy a contar 1000 eventos y me voy a mover en 10 eventos. ¿Ya? Esto siempre pensando que yo tengo un catálogo sísmico y ese catálogo sísmico yo ya conozco cuál es los eventos que tengo. Entonces, me paro en un tiempo TI, cuento hacia atrás 1000 eventos, un número n de eventos, y con esos n eventos, en este caso 1000, determino cuál es la magnitud de completitud. En este caso, por ejemplo, menos 0,9. Y aquí la pregunta también de Renzo. ¿Cuántos datos son los adecuados para poder generar un histograma más o menos decente?
en donde yo pueda hacer este análisis. 10 datos me sirven, probablemente no puedo hacerlo con 10 datos. Con 50 datos, quizás 50 datos ya es más adecuado para generar una distribución que tenga cierto sentido. 100, 500, 1000, 5000, probablemente entre más, mejor. Y es así, ¿ya? Pero uno tiene que trabajar con lo que con lo que cada uno tiene, digamos. En este caso, como les mencionaba, eran datos de la mina del Teniente, mucha información, por lo tanto, me podía permitir utilizar 1000 eventos. Bueno, después me muevo 10 eventos hacia adelante y repito el proceso contando 1000 eventos hacia atrás y vuelvo a calcular cómo es la distribución de la magnitud de completitud. Y así, luego en el paso siguiente, me muevo otros 10 eventos hacia adelante, vuelvo a contar 1000 eventos hacia atrás y nuevamente vuelvo a determinar cuál es la magnitud de completitud en cada uno de esos pasos que yo me voy moviendo. Si yo grafico eso, tengo esto. Aquí estoy viendo el análisis que hice en este caso fue desde enero del 2003, la sismicidad desde enero del 2003 hasta diciembre del 2012. Y si se fijan, cada una de estas líneas de colores corresponde a un año. El rojo es 2003, naranjo 2004, verde limón 2005, este es 2006, 2007, 2008, etcétera, etcétera. Y si se fijan, bueno, aquí hay una variación temporal, va cambiando en el tiempo, pero más o menos yo puedo ver que entre el 2003 y el 2007, o finales del 2006, claro, finales del 2006, tengo que la magnitud de completitud más o menos está en torno a menos 0,4. ¿Ya? Quiere decir que todos los eventos, yo considero, o voy a considerar para el análisis, todos los eventos de magnitud mayor a menos 0,4. Pero lo que pasó aquí en esta mina, particularmente en la mina del Teniente, es que a principios del 2007 se instaló o se hizo una campaña de instalación de eventos microsísmicos, una instalación de geófonos, una campaña de instalación de sensores. Y se aumentaron la cantidad de sensores que se tenían para capturar o detectar eventos sísmicos. Y una vez que ocurrió eso, fíjense que ahora el comportamiento temporal de mi magnitud de completitud bajó. Entonces, si bien hay variaciones en el tiempo, más o menos se mantenía en torno a -1. Entonces, aumenté la cantidad de sensores y con eso disminuyó mi valor de magnitud de completitud. Recuerden el hecho de que disminuya la magnitud de completitud, voy a mostrar esta imagen, que disminuya es lo que yo busco, porque si yo estaba antes detectando de aquí, por ejemplo, más o menos de menos 0,4 desde aquí hacia adelante, ahora estoy detectando los eventos desde -1 hacia adelante. Entonces estoy detectando eventos cada vez más chicos, lo que por supuesto me ayuda eh, a detectar mayor cantidad de eventos sísmicos de manera más adecuada. Por lo tanto, entre más abajo esté la magnitud de completitud, mucho mejor. Ya como les digo, el detalle de esto, si quieren revisarlo con más calma, lo pueden encontrar ahí en mi en la tesis de magíster. Hablar un poquito del sistema de monitoreo, brevemente, no me voy a detener aquí porque, bueno, el sistema de monitoreo es lo que hay, digamos, no podemos, como les digo, nosotros vamos a trabajar con el catálogo sísmico, entonces no es mucho lo que podemos hacer con el sistema de monitoreo. Simplemente mencionarle que lo que se tiene bueno, el sistema de monitoreo son sensores, que pueden ser geófono o acelerómetro, que se instalan en la mina para la detección de los eventos sísmicos, que lo que yo detecto aquí son las señales, los sismogramas, y una vez que yo obtengo los sismogramas de los eventos microsísmicos, lo que se hace es digitalizar esta señal para poder transmitirla a un computador central, que típicamente hay una persona ahí que está recibiendo las señales de los eventos microsísmicos y la que va procesando las señales, principalmente. ¿Ya? Eso fue cómo funciona a grandes rasgos. Hay... entonces, ¿qué es lo que... breve resumen de lo que nos permite el sistema de monitoreo?
Primero recibimos la información en tiempo real, eso es importante porque todo estos análisis que yo le he estado mostrando, por ejemplo, la magnitud de completitud en el tiempo, es algo que yo puedo hacer en línea, ¿no? Inmediatamente. Cada vez que me entra información nueva, yo puedo ir calculando esta nueva información. Mañana vamos a ver que podemos hacer otro, y también lo podemos hacer con, por ejemplo, con el cálculo del parámetro B. Y más adelante en las sesiones, cuando veamos indicadores sísmicos, vamos a ver que podemos hacer este análisis en el tiempo, ¿no? En tiempo real. Ya entonces recibimos esta información, principalmente para los ingenieros y los operarios. Pueden saber cuándo, dónde y cuándo se producen los diferentes eventos sísmicos. Yo puedo visualizar cómo cambian en el tiempo las condiciones del macizo rocoso a través del análisis de diferentes elementos que se pueden obtener de los sismogramas. Pueden ser parámetros sísmicos que los vamos a ver también más adelante, indicadores que también los vamos a ver más adelante. Por supuesto, esto permite una mayor seguridad en el trabajo porque me permite crear protocolos, ¿no? Me permite crear protocolos en el sentido de dónde trabajar, eh, perdón, cuál es el área segura, ¿no? Si tengo un área con mucha sismicidad, eh, a lo mejor lo más adecuado es esperar a que esa sismicidad disminuya, ¿ya? Por lo tanto, ahí puedo generar lugares de extracción del mineral en donde sean de otro lado para que yo pueda esperar que en el sector donde tengo la alta sismicidad, esta sismicidad pueda disminuir, por ejemplo. Ya se pueden optimizar diseño, secuencia y la operación de la mina, como les mencionaba. Y como también en algún minuto les dije, no es posible actualmente predecir estallidos de roca, pero sí se pueden identificar zonas con mayor potencial de que pueda sufrir uno. ¿Ya? Eso es parte del análisis que espero que se puedan quedar al finalizar este curso. Hay dos grandes empresas que se dedican al monitoreo, el Institute of Mine Seismology y el ESG. El Institute of Mine Seismology es una empresa sudafricana y el ESG es una empresa canadiense. Em, ¿Ya? Ahí, bueno, principalmente en Perú sé que el IMS está bien involucrado, aquí en Chile también. Aquí hay empresas que utilizan sistemas de monitoreo del IMS y también empresas que utilizan el ESG. Dependiendo, eh, estas empresas también se dedican al procesamiento de señales y el análisis de estas. Existen diferentes sensores dependiendo del rango de frecuencia. Entonces aquí tenemos frecuencias muy bajas y aquí tenemos frecuencias muy altas. En general, lo que tenemos es que para lo que es tectonismo, ¿no? Sismicidad de muy baja frecuencia o sismicidad de alta magnitud, eh, utilizamos normalmente sistemas de banda ancha o de periodo corto o de periodo largo, ¿ya? Para temas de sismicidad inducida, normalmente trabajamos con los Paladin, que son estos de aquí, o estos los Hyperion System, que son estos de acá. Hay veces que también nos sirven sistemas de banda ancha, sobre todo para frecuencia un poquito más baja. Y finalmente tenemos en este sector, que es este naranjo, la muy alta frecuencia, que normalmente se utiliza con sistemas ultrasónicos, ¿no? O de muy alta frecuencia. Entonces hay diferentes sensores para nuestras diferentes eh, tipos de frecuencia de la sismicidad. En sismicidad inducida normalmente, no es una regla, pero normalmente estamos en el orden entre 1 Hz y cerca de los 10.000 Hz. ¿Ya? 1.000 o 10.000 Hz. Ya, aquí también les dejo, bueno, para no entrar mucho en detalle, eh, cómo se comportan los geófonos, ya, su definición. En general suele ser se utiliza la definición o el concepto de lo que es la ley de Faraday, ¿no? Teniendo un magneto con una bobina y dependiendo del desplazamiento de esta bobina es donde yo voy a ir generando en el fondo estas señales, ¿no? Que posteriormente voy a ver a través del sismograma. Ya, entonces los dejo para que ustedes lo puedan revisar con más calma, lo mismo con los sismómetros y los acelerómetros, ¿ya? Todos funcionan más o menos de la misma manera. Tengo el sensor,
¿cierto? Viene la onda y a medida que esto se desplaza, yo puedo ir generando las diferentes ondas, tanto en la dirección vertical como en en las direcciones horizontales. ¿Ya? Y yo puedo detectar desplazamiento o aceleración en cada uno de los sensores que tenga. Como les digo, estas dos empresas, IMS y ESG, son empresas que se dedican al tema del monitoreo microsísmico, ofrecen todo tipo de servicios. Ahí ustedes pueden revisar en las páginas web que les dejé por aquí. La empresa pueden ir revisando lo que ofrece cada una. De hecho, bueno, aquí en el IMS también tiene una sección de artículos bien interesantes que han publicado, porque se dedican bastante también a la investigación, y pueden ir viendo a lo que se refiere eso. Un poquito de los sismogramas, aunque yo lo hablamos a grandes rasgos, eh, funcionan más o menos de la misma manera. La única diferencia es que en el sismograma tectónico normalmente podemos detectar lo que son las ondas de superficiales, ¿ya? Tenemos la onda P, la onda S, las ondas superficiales, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo de un sismograma de un terremoto, esto en Japón. Tenemos aceleración, tenemos velocidad y tenemos desplazamiento. Yo puedo pasar de aquí para allá, ¿no? Si yo derivo desplazamiento, tengo velocidad; si derivo velocidad, tengo aceleración. O si yo integro aceleración, tengo velocidad; y si integro velocidad, tengo desplazamiento. Entonces, independiente de si tengo acelerómetros o si tengo geófonos, yo puedo pasar de velocidad a aceleración, de desplazamiento a aceleración sin mayores problemas, insisto, a través de un análisis principalmente de frecuencia. Como yo voy detectando la sismicidad inducida, este es un sistema de monitoreo, creo que el que usa IMS, puede ser. Entonces, esto es un tipo de sistema que uno puede utilizar, ¿no? Tengo los sensores, o sea, las señales los eventos que van llegando, y cada uno de los eventos yo puedo ir detectando tanto los sismogramas en la dirección en triaxiales, que tenemos los tres colores aquí, o tenemos sensores que son uniaxiales como los que se muestran aquí. En general, los sensores uniaxiales lo que me detectan es el desplazamiento vertical. Y como les dije, los triaxiales detectan el movimiento norte-sur, este-oeste y vertical. Ya, entonces es aquí donde nosotros, o el operador, digamos, el que trabaja en la parte de análisis de señales, tiene que ir detectando si ven estas líneas verticales. Pueden ir, si hago el zoom, pueden ir detectando ahí, fíjense, o hay líneas verticales que en el fondo están representando cuál es la onda P y cuál es la onda S. Ese procedimiento, que se conoce como el piqueo de ondas, es un procedimiento que funciona de manera automática, típicamente, sobre todo cuando tengo muchos eventos sísmicos, pero siempre hay un operador que va revisando que efectivamente el piqueo que se haya hecho automático sea adecuado. En caso contrario, el operador puede ir eh, corrigiéndolo. Y finalmente mostrarle aquí esto, un ejemplo de emisión acústica, ya típicamente en laboratorio, con sensores, en esto una compresión triaxial, si mal no recuerdo, y también se tienen señales asociadas a emisión acústica. Y como pueden ver, son un poquito más ruidosas que lo que yo puedo obtener en sismicidad inducida, que es lo que yo puedo obtener a través de un sismograma, ¿no? El sismograma tectónico en general suele verse bastante mejor que un sismograma de sismicidad inducida, que un sismograma asociado a emisión acústica. Entonces, a medida que nos vamos disminuyendo la escala, eh, nuestras señales suelen ser un poquito más complejas de trabajar. ¿Qué obtenemos de esto? Entonces, como les mencionaba, el catálogo sísmico, ¿ya? Los catálogos sísmicos son tablas, digamos. Puede ser archivo de texto, puede ser Excel. Yo les subí un ejemplo que vamos a tratar de hacer, si es que el tiempo me lo permite, en donde tenemos el catálogo sísmico.
¿ya? Tenemos fecha, típicamente hora del evento sísmico, localización, y tenemos otros parámetros. Cada catálogo sísmico va a tener diferentes parámetros. En este caso, tenemos la magnitud, por ejemplo, el momento, la energía, el esfuerzo aparente, el, el radio aparente, la energía de onda S sobre la onda P, la energía de la onda S sobre la energía de la onda P, etcétera. Entonces, el número de triggers, que en el fondo cuántos sensores detectaron ese evento sísmico. Entonces, por ejemplo, el evento sísmico que ocurrió en esta fecha fue detectado por 6 sensores. Em, pero, por ejemplo, hay otros catálogos que vienen, no sé, de nuevo, también la fecha, la hora, latitud, longitud en este caso para la localización, profundidad y, bueno, de hecho está en latitud, longitud, profundidad, pero también está el concepto de elevación, X y Z. También está la magnitud, que en este caso es una magnitud local. ¿Ya? Aquí tenemos una magnitud que seguramente es la magnitud de momento, la energía, etcétera. Entonces, hay diferentes parámetros que están asociados a em, los diferentes, que va a depender de cómo están construidos los diferentes catálogos. Ahora, dentro de los diferentes parámetros, em, el más importante suele ser es el de la magnitud. ¿Bien? Em, Aquí le tengo un video. ¿Alcanzamos a verlo? Sí. Tengo un video de em, sobre el tema de la magnitud. Está en inglés, ¿ya? Si quieren verlo con más calma, lo pueden ver en el enlace. Ya, pero me parece interesante poder mostrarle esto porque es bastante muy buen video sobre lo que es la magnitud, particularmente lo que es la magnitud Richter, o la magnitud local, y em, la magnitud de momento. Entonces, aquí yo tengo que compartirles el sonido para que lo escuchen y le ponemos play. Earthquakes are now reported as moment magnitude. So what happened to the Richter scale? Charles Richter and Benno Gutenberg developed the first magnitude scale in the 1930s to quantify earthquakes by relating the size or amplitude of seismic waves, shown on the right, plotted against distance as calculated from S minus P arrival times, shown on the left. Connecting the two gives you the Richter magnitude. The scale is logarithmic, so a 1 unit increase in magnitude corresponds to 10 times larger amplitude. The limitation was that seismologists measured certain frequencies, which meant that the signals from large earthquakes weren't adequately represented, like not being able to hear the bass notes on your laptop speaker. That meant that the Richter scale underestimated the size of large earthquakes. Seismologists have since developed far more sensitive seismometers that, with faster computers, have enabled them to record and interpret a broader spectrum of seismic signals. These improvements allowed them to better determine the energy released by large earthquakes. In 1979, they connected the seismograph recordings with the actual physical displacements that occurred during an earthquake. The result was the moment magnitude scale. Seismologists no longer look at only the amplitude of seismic waves, but instead use much more information contained in the seismogram to calculate what is called the seismic moment. The seismic moment, which defines how much force is needed to generate the recorded waves, is defined by this equation: mu times distance times area. Mu is rock rigidity. It describes the resistance of the rock to bending when force is applied and is a constant for a given rock material.
More elastic energy is stored bending rocks of high rigidity than is stored bending rocks of low rigidity. For example, this brick has high rigidity and when bent or sheared would yield a strong earthquake. The cake has lower mu and shears easily. Rock rigidity is lower in the crust than it is in the mantle. As mentioned earlier, in most cases, distance and area can be determined by mathematical modeling of seismograms. D is the distance that the rock slipped along one side of the fault zone relative to the other side. In the 1906 San Francisco earthquake, this fence line was offset over 3 meters. A is the estimated area of the fault zone along which the rock slipped, the distance d. It defines the area that actually ruptured during the earthquake. Let's watch an earthquake happen. The arrows show forces building on opposing sides of a fault. Growing stress that will be relieved in the earthquake will be shown in red. Here we see blocks of rock move in opposite directions along a strike-slip fault zone, such as the San Andreas Fault in California. Potential energy, in the form of elastic energy, is stored in Earth's crust or mantle, building stress as the ground slowly deforms between large earthquakes. Take a look below the ground at the earthquake rupture that defines the seismic moment. That equation is then plugged into the moment magnitude equation, which is used by seismologists to measure the size of earthquakes in terms of the energy released, not just the amplitude of the recorded waves. The constants in the moment magnitude scale are chosen such that at smaller magnitudes, the moment magnitude matches the Richter scale. To truly appreciate this, consider the changes in the earthquake rupture required to increase the moment magnitude by 1 unit. Either the area of rupture or the slip distance, or both, must increase so that the product of slip distance times area increases by a factor of 32. While the amplitude of shaking caused by a magnitude 5 earthquake is 10 times larger than for a magnitude 4 earthquake, the energy released increases by about 32 times for each unit increase in magnitude. To understand the scaling, we'll look at the effects of the rupture area by using pasta as a model for magnitude. The cross-sectional area of a strand of spaghetti is about 1 square millimeter. When you break the noodle, it makes an earthquake of, let's just say, magnitude 5 for our model. Mu is constant for all strands of pasta, and for D, we'll use 1 millimeter of displacement across the fault. So here we see the pasta break and move laterally 1 millimeter. To increase it to a moment magnitude of 6, we multiply it times 32. The surface area is 32 times higher, yet the amplitude is just 10 times higher. To reach a magnitude 7, you have to multiply 32 times 32, and you get roughly 1,000 strands, or about a pound of spaghetti noodles. To get a magnitude 8, you need 32,000 pieces of spaghetti. A magnitude 9, on the other hand, would require 1,000,000 pieces of spaghetti. A magnitude 9 releases 1,000 times more energy than a magnitude 7 earthquake. Bien, es un video bien informativo, puede que sea difícil de agarrar el inglés al principio, pero es un video bien informativo de, de lo que son las magnitudes, principalmente la de Richter y la de la magnitud de momento. Cosa importante a tener presente, las magnitudes se calculan a partir de los sismogramas, eso cualquiera sea. La magnitud Richter, típicamente que es la magnitud local, se calcula a partir de la amplitud de la frecuencia, la amplitud de la señal, principalmente. Y la magnitud de momento se calcula a través de un análisis de frecuencia, lo vamos a ver a continuación, y que esta magnitud de este análisis de frecuencia me permite determinar más o menos el tamaño de ruptura del terremoto. De hecho, me muestra en el video que la magnitud de momento se calcula como la rigidez por el desplazamiento por el área de ruptura. Eso se estima más o menos que viene a través también del sismograma.
Em, ¿Por qué tenemos diferentes escalas? Porque las diferentes escalas de magnitud son capaces de detectar de buena manera el, dependiendo la frecuencia del evento. Entonces, el problema que tenía la magnitud Richter es cuando tenía eventos muy grandes, de muy alta, de muy baja frecuencia. am, lo que me generaba era que la magnitud Richter eh, eh, no era capaz se saturaba en el fondo, que quiere decir que no era capaz de detectar o de calcular de buena manera la magnitud a partir de terremotos muy grandes. ¿Cómo se corrigió esto? Utilizando otro tipo de magnitud, que en este caso era la magnitud de momento. Em, Ahora, existen un montón de otras magnitudes, ¿ya? Aquí les dejo. Esta es como la fórmula general de cómo se calculan las magnitudes, ¿ya? Pero está la magnitud local o la de Richter, que es esta, pero está la magnitud de cuerpo, la magnitud de ondas superficiales, ¿ya? Que cada una de estas magnitudes va a tener su propia forma de poder calcularse, ¿ya? Ahora, dependiendo del valor de la magnitud, ¿no? El valor de la escala, puedo tener diferentes variaciones en los valores, ¿no? Por eso, no sé si le ha pasado que cuando hay un gran terremoto, no sé si primero se habla de una primera magnitud, que normalmente suele ser la magnitud local, pero después al recalcular hay una pequeña variación en el valor de la magnitud, porque después están hablando de una magnitud del tipo, no sé, de la magnitud de momento, que es típicamente la que se utiliza cuando son terremotos grandes y que es la escala que utiliza, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahora, hay estudios, por ejemplo, que lo que hacen es, por ejemplo, aquí muestran relaciones entre la magnitud de momento y la magnitud Richter, ¿no? Son relaciones empíricas, no son ley ni mucho menos, pero uno puede, dependiendo del sector donde uno esté, pues si tengo la magnitud local y tengo además la magnitud de momento, yo puedo generar algún tipo de relaciones entre ambas magnitudes para poder determinar eh, si existe alguna tendencia, alguna relación entre ambas, ¿no? Hay algunos estudios, aquí les muestro algunos de los de diferentes autores, que son los que se mencionan aquí, em, que muestran cómo se comporta la magnitud Richter con respecto a la magnitud de momento. Como ven, la relación no es, o sea, son magnitudes iguales, ¿no? Dependiendo del tipo de magnitud, una magnitud puede estar sobreestimando la otra o subestimando la otra, ¿no? Va a depender ahí. Pero, de nuevo, son relaciones empíricas. En general, uno, teniendo el sismograma, puede tanto calcular la magnitud local como calcular la magnitud de momento. Esto ya se mencionó en el video, la magnitud Richter, una magnitud que se definió por ahí por el año 35, y que en el fondo necesito determinar el tiempo entre la onda P y la onda S, entre la llegada de la onda P y la llegada de la onda S, y determino la amplitud máxima de mi señal. Entonces aquí tengo este gráfico en donde tengo el tiempo entre la onda S y la onda P. En este caso eran 24 segundos. En este otro lado tengo la amplitud, que en este caso son 23 milímetros de la señal. Y luego lanzo una recta entre ambos y donde cruzo es la escala de magnitud, que en este caso es 5. Si yo tengo una misma diferencia entre la onda P y la onda S y tengo una amplitud más chica, tengo esta diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la escala Richter, eh, un valor de magnitud menor, una unidad menor de magnitud, en este caso de magnitud 4 a magnitud 5, equivale a una amplitud 10 veces más chica o una amplitud 10 veces más grande. Si yo paso de una magnitud 4 a una magnitud 5, la diferencia en magnitudes corresponde la diferencia en amplitud entre ambas señales corresponde a 10 veces.
Por otro lado, la magnitud de momento, que es la que más se utiliza, nace a partir de lo que se conoce como el momento sísmico. El momento sísmico, como se muestra en el video también, lo puedo calcular a través de la rigidez, el desplazamiento y el área de ruptura, que si bien no es tan fácil determinar esto, como se menciona también en el video, normalmente eso se hace a través de algún tipo de modelación, o yo puedo calcular esto a través directamente de lo que es un análisis de frecuencia del sismograma. Esta es la fórmula, ¿ya? Hay un montón de parámetros que, de nuevo, como les mencionaba, están asociados al factor al análisis de frecuencia, em, que en el fondo tiene que ver con el decaimiento de la frecuencia en términos de la amplitud de la señal. Bueno, depende de la densidad también, y hay otros factores como de la distancia entre la fuente y el receptor, el nivel de baja frecuencia. Esto yo lo puedo calcular tanto para la onda S como para la onda P, que es indistinto, ¿ya? Em, pero simplemente para que sepan que es un valor que yo puedo calcular, ¿ya? Que se puede calcular. Ahora bien, cosa importante a destacar del tema del momento sísmico es que el momento sísmico no es energía propiamente tal. Por lo tanto, las unidades que se utilizan es newton metro, no joule, aunque joule y newton metro es lo mismo. Pero, pero en términos prácticos, el momento sísmico tiene unidades de newton metro y la energía tiene unidades de joule, aunque son ambas unidades, o sea, ambos tienen las mismas unidades dimensionales, tanto la energía como el momento sísmico, pero el momento sísmico se trata como una unidad de newton metro. Un pequeño ahí detalle al respecto. A través de este factor, del factor de momento sísmico, yo puedo calcular la magnitud de momento. Y la magnitud de momento es simplemente una fórmula que es esta de aquí, que es cuando yo estoy trabajando en escala en DINA centímetro. Y esta es la fórmula que más se utiliza, que es 2 tercios logaritmo del momento sísmico menos 6,07, que es cuando yo estoy trabajando en newton metro. El momento sísmico y la magnitud de momento sísmico finalmente me están tratando de representar el tamaño de ruptura del terremoto. Como ven, el momento sísmico lo que me está indicando es cuánto se rompió, desplazamiento por área. Entonces, la magnitud de momento es una magnitud que trata de reflejar el tamaño de ruptura del terremoto. Y esto aplica para terremotos grandes, tectónicos, como para terremotos chicos, como la sismicidad inducida. Se puede aplicar para todos los casos. Y una fórmula. Entonces, ¿por qué la magnitud de momento o por qué la magnitud puede ser negativa? Porque perfectamente este valor, el 2 tercios logaritmo de m0, puede ser más chico que 6,07. Y si es un valor más chico, entonces la magnitud es negativa. De nuevo, ¿implica algo el que sea negativo? No. Solamente es una escala. Y la escala alcanza valores negativos. Ya para ir terminando con el tema de los parámetros, para tratar de hacer el ejemplo, un pequeño ejemplo final, que es la frecuencia esquina. ¿Ya? Esto está sacado desde una guía del MXRAP, que es un software que también sirve para tratar señales microsísmicas. Ahí les dejo el enlace. Em, Típicamente la frecuencia esquina es el sector donde está tanto la amplitud espectral, de nuevo, el análisis de frecuencia, versus frecuencia, tiene este comportamiento. Normalmente se utiliza el desplazamiento, ¿no? Entonces tengo este valor y de repente tengo un decaimiento. En donde se genera ese decaimiento, es el valor de frecuencia esquina que se define. Es un valor que se define, como les decía, en el dominio de la frecuencia y un elemento importante de la frecuencia esquina es que es inversamente proporcional al tamaño de la fuente. Es decir, terremotos grandes tienen menor frecuencia esquina. De hecho, si se fijan aquí, en este mapa, todos estos puntos azules que ven aquí son frecuencia esquina chica y corresponden
a terremotos que tienen un momento sísmico. Aquí estamos viendo el logaritmo del momento y esto es el logaritmo de la energía. Entonces estamos viendo terremotos de alta energía y alto momento sísmico. Si me voy para este otro lado, donde tengo momento chico y energía chica, estoy hablando de terremotos más pequeños, pero tienen una frecuencia esquina mucho mayor. ¿Ya? Entonces, la frecuencia esquina es un elemento que me permite determinar o que está asociado a el tamaño del terremoto. Terremotos grandes tienen frecuencia esquina más chica y terremotos pequeños, eventos microsísmicos, tienen frecuencia esquina más grande. De nuevo, esto nace a partir del análisis espectral. De hecho, si yo voy para atrás, tengo esto. Tengo este el decaimiento, la línea roja. Tengo aquí el comportamiento más o menos horizontal y después aquí se genera el cambio. Y es aquí, si trato de mostrar la lupa, aquí es donde tengo paso desde un comportamiento horizontal constante a un decaimiento, que típicamente un decaimiento de uno partido por frecuencia. Es aquí en esa esquina de donde se genera, o lo que sería mi frecuencia esquina, que en este caso sería del orden de, qué sé yo, 3, 3 no sé, 3 Hz, por ejemplo. Y un último elemento a considerar como parámetros. Tenemos el radio de la fuente de ruptura o el radio de ruptura de la fuente y el volumen aparente, que como pueden ver, el radio de la fuente o el radio de ruptura de la fuente yo lo calculo a través de la frecuencia esquina, este F0. Hay otros factores como la velocidad de la onda S, que típicamente es un valor conocido, y este factor K, que va a depender del valor del tipo de modelo de ruptura que se utilice, que ese es otro detalle, pero un valor constante que uno puede determinar, pero principalmente, como pueden ver, el radio de ruptura es inversamente proporcional a la frecuencia esquina. Entonces, terremotos grandes, como pueden ver, terremotos grandes van a tener un radio de ruptura mayor y terremotos chicos tienen radio de ruptura menor. Y como ya vimos anteriormente, eso es inversamente proporcional a la frecuencia esquina. Y por otra parte, finalmente tenemos el volumen aparente, que lo podemos calcular a través del momento sísmico, ¿ya? Y el resto, los otros factores son el módulo de corte G y la energía del terremoto o de la microsismicidad. Por supuesto, el volumen aparente se comporta de igual manera que el radio de ruptura. Entre más grande el terremoto, mayor el volumen aparente de ruptura. Entre más chico el terremoto, menor el radio de ruptura, el volumen de ruptura. ¿Ya? Entonces, simplemente con esto lo que quiero mostrarles es em, el comportamiento de diferentes parámetros microsísmicos que yo, o sísmicos que yo puedo calcular a partir de los sismogramas. Todo esto, bueno, el volumen aparente lo calculo a partir del momento sísmico, el momento sísmico lo calculo en el sismograma. El radio de la fuente lo calculo a partir de la frecuencia esquina y la frecuencia esquina lo calculo a partir de mi sismograma. La frecuencia esquina, aquí está, para el sismograma. Ya, y con eso, como con el tiempo, vamos bien. Em, tenemos esta primera parte de la sesión. Aquí les dejo la referencia en términos de los conceptos, el monitoreo y el parámetro sísmico. Antes de pasar a la sesión, a la aplicación, ¿no? A un pequeño ejemplo de mostrarle un catálogo sísmico y hacer algún análisis de eso y calcular una magnitud de completitud. Consultas al respecto. Dejo unos minutos para, dejo unos minutos para que puedan hacer las consultas mientras yo preparo, este ejemplo.
Hace 37. Bueno, bueno, pueden pensar las preguntas si es que tienen alguna. Y antes de pasar al ejemplo, vamos a tomarnos unos 5 minutitos. Son las 12, bueno, 12:38 acá, 11:38 en Perú. Volvamos a las 45, a las 11:45 en Perú, 12:45 en Chile. Em, Eso para ir al baño, tomar agua. Y volvemos para terminar la sesión con un pequeño ejemplo aplicado. ¿Estaríamos ok? Vale, ok. Retomamos en unos 7 minutos. Bien, vamos con, vamos con lo último que nos queda, que es una pequeña, una pequeña primera aplicación de temas de datos sísmicos. Yo le subí al Drive, le subí al Drive la, un catálogo sísmico, de ejemplo, esto de un año 2016. Es un Excel. Se los voy a mostrar, compartir aquí la pantalla. Catálogo del año 2016, que es esto de aquí. Típico catálogo, suele verse así. Aquí está en el Excel ya, ¿cierto? Puede ser un archivo de texto, puede ser algún otro tipo de archivo. Como les había mencionado, tenemos varios elementos, ¿no? Por supuesto tenemos que tener la fecha, que en este caso está en un formato año, mes, día. Tenemos el tiempo, que en esto quiere decir que son a las 00:06:00, ¿no? A las 12 de la noche, 6 minutos. En este caso tenemos el error de localización. ¿Ya? ¿Cuál es el error asociado a la localización del evento? La coordenada X y Z, el momento sísmico, la energía, momento y energía de la onda P, momento y energía de la onda S, número de triggers, número de eventos, número de sensores que detectaron el evento sísmico. En este caso fueron 5, este fueron 18, etcétera. 18, esto quiere decir que 18 sensores detectaron ese evento sísmico. Tenemos la frecuencia esquina en Hertz. Tenemos la caída del esfuerzo estático, que esto no le mencioné mucho, creo, no se lo mencioné, de hecho. Tenemos la caída de esfuerzo dinámico, esto está en pascales. Esto tenemos la desviación del momento, tenemos la desviación en energía y tenemos la frecuencia esquina considerando la onda S. Entonces es un catálogo bien completo, tiene hartos parámetros y nosotros vamos a un poco utilizar este catálogo para hacer diferentes tipos de análisis. Entonces también le subí, como les dije, mi intención es
subirle también esta opción en este código o este archivo en Python, en formato Python, probablemente en Jupyter Notebook. Pero la intención es poder ir revisando este archivo. Este es un archivo que voy a ir completando sesión a sesión, ¿ya? Entonces normalmente voy a ir subiéndole en las sesiones el mismo archivo, pero completado con lo siguiente. Entonces aquí va a haber una pequeña tabla de contenido donde están los diferentes aspectos que vamos a ver en el curso, en este archivo. Y en la sesión uno, que es esta de hoy, vamos a ver algunas cosas de visualización de los datos y el cálculo de magnitud de completitud utilizando el método solamente de máxima curvatura. ¿Ya? Entonces, vamos bien. Creo que esto está corrido, sí, ya está ejecutado al parecer. Entonces, sin entrar mucho en detalle en lo que es propiamente la programación y en lo que significa el código, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente. Em, Cargamos el archivo, lo leemos como una tabla y aquí tenemos guardados los nombres de cada columna que aparecen aquí. ¿Ya? Entonces tenemos los nombres de cada columna. Tenemos fecha, tiempo, localización, X y Z, momento, energía, etcétera, etcétera. Están todos los nombres de las columnas. Luego tenemos cargadas, vamos cargando los diferentes, algunas variables que vamos a utilizar. Fechas, horas, localización, X y Z, momento sísmico. Y aquí calculamos, calculamos la magnitud de momento. La magnitud de momento, 2 tercios por el logaritmo en base 10 del momento sísmico, menos 6,07. Y esto lo voy a redondear, round, con un decimal. ¿Ah? Por supuesto tengo un montón de información. Yo voy a tomar algunos parámetros para el análisis. En este caso voy a utilizar en este catálogo en data. Vamos a guardar en esa variable. Vamos a guardar el error de localización, la magnitud de momento, el momento sísmico, la energía, el número de triggers y la frecuencia de esquina. ¿Ya? Y aquí tenemos simplemente los nombres de esas variables. El error de localización, MW, el momento sísmico, energía, triggers y frecuencia de esquina. ¿Ya? Lo único que hice aquí fue importar datos y crear variables, qué sé yo. Vamos con la estadística. Voy a calcular un par de parámetros. Aquí estoy viendo una matriz de correlación de nuestros parámetros. Y en esta figura estoy graficando los diferentes parámetros que tengo construidos. Entonces esto lo vamos a tratar de ver con un poquito más de detalle. Podemos abrirlo acá, se supone. Ahí está. Esperar que cargue. Si es que carga. Carga, no carga. No me falles. Si no me quiere cargar. No se está demorando mucho. Vamos a hacer el plan B. Nunca. Vamos a hacer el plan B nomás. Ah, está trabajando. Está medio lento mi computador, pero está procesando. Tengo cargado los archivos. Sí. Vamos. No sé por qué se está demorando tanto. No debería demorarse tanto. Bueno, mientras carga, aquí lo que estoy viendo es cómo se comportan los diferentes parámetros que estoy definiendo. El error de localización, momento.
la magnitud de momento, momento sísmico, energía, triggers y la frecuencia de esquina y cómo se comportan cada una estas, de estas variables. Entonces, fijan, si se fijan, eh, tenemos, por ejemplo, cómo se comporta la magnitud de momento versus el error de localización, ¿no? Y tenemos la distribución asociada. ¿Mm? Fíjense que el error de localización alcanza valores del torno a los 15 kilómetros. ¿Ya? Aquí yo estoy agarrando un montón de información, pero hay valores muy altos de error de localización. ¿Ya? Entonces, te comprenderán que un error de localización de 15 kilómetros es demasiado. Entonces, lo que uno debería hacer, además de hacer un filtro por magnitud de completitud, debería hacer un filtro de error de localización. No puedo tener un error de localización tan alto en mis cálculos. ¿Ya? Entonces podemos ver el comportamiento de las diferentes variables entre ellas. ¿Ya? Em, es más o menos cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que está aquí corresponde al momento sísmico versus triggers. Hay unos gráficos que se ven así, por ejemplo, magnitud de momento versus momento, y sabemos que hay una relación lineal entre ambas. Entonces, este comportamiento, bueno, aquí se ve que no es lineal porque hay que aplicarle un logaritmo y con el logaritmo vemos que esto va a ser lineal. Porque sabemos que el magnitud de momento es igual o es proporcional a el logaritmo en base 10 del momento sísmico. Entonces podemos ir viendo cómo se comportan las magnitudes con respecto a los diferentes parámetros, a la energía y así. Ya esto es una primera visualización que uno puede hacer. Y además puede ver uno la correlación entre cada uno de los parámetros. Ya, por supuesto, esta es una matriz de correlación, la diagonal es 1. Y aquí tenemos error de localización. Este es el error de localización, magnitud de momento, momento sísmico, energía, triggers y frecuencia esquina. Y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una correlación de 0,50. Esta es una correlación lineal entre la frecuencia esquina y el segundo parámetro, que es la magnitud de momento. Entonces, tiene una correlación de menos 0,5 entre la magnitud de momento y la frecuencia esquina. Es negativa, ¿cierto? Porque ya sabemos que entre más grande el terremoto, o entre mayor es la magnitud, la frecuencia esquina tiene que ser más chica. Entonces el comportamiento tiene que ser inverso. Aquí tenemos una alta correlación de 0,84 casi, que es entre mi variable 3, que es el momento sísmico, y mi variable, mi variable 4, que es la energía. Entonces hay una relación bien importante entre energía y momento, que tiene sentido porque en general, entre mayor el momento sísmico, mayor tiene que ser la energía, y esa relación más o menos podría comportarse como lineal. Detalle, la relación o la correlación eh, entre magnitud, tiene que ser el 3 con el 2. El 3 con el 2. 1, 2, 3, 1, 2. Fíjense que la correlación entre magnitud de momento y el momento sísmico es bajita, 0,2 casi, pero es bajita porque la relación, aquí estamos viendo correlaciones lineales, ¿ya? No es una correlación, eh, sabemos que si yo le pongo, si yo calculo la correlación entre eh, magnitud de momento y el logaritmo en base 10 del momento, mi correlación va a ser muy cercana a 10, a 10, a 1. De hecho, creo que tengo, ahí está. Em, por ejemplo, aquí tengo, mi- les puedo mostrar el coeficiente de correlación entre MW
y logaritmo en base 10 de M0, que creo que esto lo puedo calcular de esta manera. Déjame coef- es al revés. Coef, creo que es. Y sí. eh, claro, necesito entregarle la matriz, entonces calculamos el coeficiente de correlación entre MW y el logaritmo de M0. Y esto debería tener, fíjese, la correlación es casi uno porque efectivamente yo calculo la magnitud de momento en función del logaritmo en base 10 del momento. ¿Ya? Bueno, algunas pequeñas estadísticas que uno puede revisar. ¿Qué más uno puede hacer? Hacer la visualización 3D. Aquí lo único que hago es hacer un gráfico, plot 3 de las coordenadas X y Z, y tengo este gráfico. Que espero que esto sí lo pueda ver acá, sí. Lo puedo ver aquí. ¿Ya? Y la gracia es que como es un gráfico en 3 dimensiones, entonces lo que yo puedo hacer es mover esto y rotarlo y ver cómo se comporta la sismicidad en el espacio. Como ven, son un montón de datos, son como 60.000 datos. Por lo tanto, claro, se ve una nube de puntos gigantesca. Lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es graficar arriba de esto, graficar con otro color, por ejemplo, magnitudes que sean más grandes, ¿cierto? Las magnitudes mayores y ver cómo se comportan, dónde están distribuidas. ¿Ya? De hecho, yo podría hacer eso, pero bueno, ¿ya? Cómo se distribuye nuestra sismicidad en el espacio. Lamentablemente no puedo incluir aquí información como por ejemplo los túneles y ese tipo de cosas. Se podría, pero sería bastante pesado. Eh, pero claro, lamentablemente yo tampoco tengo la información como para graficar túneles y ver cómo se comportan para los diferentes niveles de producción. Ya, y para ir terminando, vamos a calcular la magnitud de completitud utilizando la máxima curvatura. Entonces aquí me defino el bin, que en este caso, como les mencioné al principio, de 0,1. Voy a definir los bordes, que son los bordes de las barras, ya que va a ser el mínimo de mi valor de magnitud menos la mitad del bin. Voy a hacer un paso cada 0,1 y el valor máximo va a ser, o sea, el valor final de este vector que estoy generando, de que son los bordes de mi histograma, va a ser el valor máximo de la magnitud más medio bin. Luego simplemente lo que hago es el histograma, que es este de aquí. Esto debería poder verlo sin problema. Aquí está, aquí se ve mejor. El histograma y veo, bueno, dónde se cumple que tengo una mayor frecuencia, es acá. Por lo tanto, esto coincide con un valor de menos 0, fíjense que me da un rango de valores, ¿no? Me dice que es entre menos 0,95 y menos 0,85, que son los bordes de la barra. Por lo tanto, la magnitud de completitud sería menos 0,9. O si quiero ser estricto, tendría que ser menos 0,95. Ya, esa sería mi magnitud de completitud. ¿Ya? Y aquí simplemente lo que estoy diciendo es definir el valor. Tengo que ingresar ese valor como magnitud de completitud, que en este caso sería menos 0,9. ¿Ya? Entonces, este es un primer análisis que yo puedo hacer. Como les mencioné, yo puedo filtrar ya por magnitud de completitud. Podría filtrar también por error de localización. Sería adecuado poder hacer eso para no tener errores tan grandes. Aquí yo puedo filtrar varias cosas porque tengo una base de datos gigantesca, ¿no? Entonces no hay mayor problema de que filtre ese tipo de cosas. Y ya para la sesión 2, que esto se lo voy a subir cuando lo tenga completado ya,
en términos del cálculo del parámetro B. Es lo que vamos a hacer a partir de el próximo miércoles y el cálculo de la magnitud de completitud que me falta, que hablar sobre el- la bondad de ajuste. ¿Ya? Esto yo se lo voy a subir, voy a pasarlo a Python para subirle, le voy a subir el archivo ahí al Drive y con eso ya estaríamos por el día, por el día de hoy. Así que si tienen algún tipo de consultas al cierre, estaríamos, lo espero por unos minutos, por si tienen alguna consulta. Bueno, Fernando, por aquí. Quería en todo caso solo hacer una recomendación para visualización de catálogos sísmicos. También hay otras aplicaciones que son un poco más, tal vez, amigables, tal vez podría recomendar, ¿no? Porque sí hay una serie de aplicativos, ¿no? ¿Alguna otra herramienta que se puede utilizar? Ah, gratuita. Está difícil. Em, Déjame pensar algún otro tipo de herramienta, porque en general, claro, si no es el software, si no es el software propiamente tal que utiliza, no sé, pues, IMS o ESG, que ahí uno puede visualizar cosas y se ve bonito porque son software dedicados a eso. Lo que uno hace efectivamente es trabajarlo con, o sea, uno lo trabaja desde Excel directamente o efectivamente con algún programa, con alguna herramienta de programación. Por eso MATLAB, por eso Python. ¿Y alguna otra herramienta gratuita de visualización? Que no, es buena pregunta. En general no he visto. Hay códigos que ya están prehechos, eso ya existe. Probablemente en Python también existen ciertos paquetes como de análisis de microsismicidad. Voy a echarle voy a revisar, Fernando, si es que encuentro algún tipo de herramienta más cómoda para poder trabajar paquetes de visualización, pero no es tan sencillo, no están tan disponibles, gratuito, digo. Ahora, lo que acabo de hacer aquí, que son estos ejercicios bien sencillos de coeficiente de correlación, visualización, bueno, la visualización 3D no tanto, pero estos gráficos de dispersión, por ejemplo, y el cálculo de la magnitud de completitud, todo esto se puede hacer en Excel también. Más o menos esfuerzo, pero se puede hacer. Claro, aquí yo lo calculo en una línea, perdón, aquí. O sea, no tengo que hacer nada. Pero en Excel yo puedo calcular, hacer un histograma sin ningún problema. En Excel yo puedo hacer estos gráficos de dispersión. Quizás no puedo hacer esta matriz así bonita, pero puedo hacer cada uno de estos gráficos por separado sin mayor problema tampoco. Pero voy a dejarlo como una. De hecho, voy a anotarlo para que no se me olvide. Voy a buscar algún tipo de herramienta. ¿Hay alguna otra consulta o recomendación o duda logística? Eh,
Voy a revisar eso, a ver si encuentro. Sí, bueno, yo le Eh, dejé la referencia. Ah, dime. sí, sí, quería, bueno, hay varios catálogos, de información de fuentes sismogénicas, eh, catálogos sísmicos, ¿no? Sería bueno también que pueda recomendar como el NEIC, de repente para poder bajarlo y utilizarlo, como usted decía, sí, o sea, nosotros sabemos que hay bastantes, bueno, uno puede armar sus herramientas en Excel para poder desarrollarlos, visualizarlos, ¿no? Sino, me refería de repente a unos aplicativos más compactos que ya tienen visualizaciones en 3D, o de repente otro tipo de visualización, a eso era, pero eh, sería bueno tal vez que nos indique algunas fuentes académicas, aparte de NEI, por ejemplo, que uno puede bajar, ¿no? La base de datos de eventos sísmicos en el mundo, ¿no? Bueno, esto recién como para empezar, ¿no? Para poder tener referencias y tal vez aquí nosotros podamos ir revisando y de dónde podemos obtener información, aparte de lo que nos puedas brindar, ¿no? Sí, sí, con respecto a eso, que tampoco es tan sencillo, uno puede efectivamente descargar catálogos sísmicos, como tú bien mencionas, a partir del NAIC, por ejemplo, o está también los servicios, los servicios sismológicos nacionales, digamos, no sé si en Perú lo tendrán, pero al menos aquí en Chile, el Centro Sismológico Nacional permite descargar catálogos de sismicidad tectónica. El Sí, problema con la aquí en Perú sismicidad, también, perdón, en Perú también es el Instituto de Geofísica. ¿vale? Sí, sí, sí se puede descargar, ¿no? Sí, eso es correcto. Claro, hay, efectivamente esos, y son, normalmente es información pública. El problema con la sismicidad inducida es que no es pública. No es información pública. Suele ser información bien restringida. De hecho, el catálogo que le estoy mostrando es un catálogo de bueno, es la mina Teniente, pero es información no pública. Yo lo saqué porque lo tenía de tiempo atrás, de otro tipo de análisis. De hecho, tengo un montón de catálogos de la mina El Teniente que oficialmente no puedo compartírselos. Em, hay una página, hay una página que hay que inscribirse. Creo que tienen que. Me da la impresión de que hay que hacer o ser de una empresa, o sea, ser de una empresa, estar asociado a una universidad para para que te acepten la inscripción, que es gratuita. Les voy a mandar el enlace. Es un enlace donde hay varios catálogos de sismicidad inducida. Es una página internacional, europea. Hay un montón de catálogos. Ahí les voy a compartir esa información. Quizás se los comparto a través creo que tenemos un grupo de WhatsApp ya habilitado, creo. Em, pero ahí les voy a mandar ese enlace para que lo revisen. Ahí hay información, uno puede revisar un montón de cosas. em, Puede descargar los archivos, porque yo estoy inscrito, yo puedo descargar las cosas, eh, pero no estoy tan seguro que cualquier persona puede inscribirse. ¿Ya? Pero lo voy a revisar y se los voy a enviar. El enlace al menos. Esto es del EPOS. Eh, eso, eso podría hacer por el momento. Es que sé que esa página sí tiene ese tipo de información de sismicidad inducida, pero en general no es tan fácil. Que suele ser información privada. Gracias, Fernando, por los aportes. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, sugerencias, lo dejaríamos por ahora hasta aquí. Nos vemos el miércoles para continuar. Que estén muy bien. Que pasen buen domingo, buena tarde y nos vemos.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Que esté bien.